Cuando hacemos nuestra oración por los difuntos, esa oración nos lleva a considerar y recordar que cada uno de nosotros somos peregrinos, que estamos de paso por este mundo y que nuestra morada definitiva no está aquí, sino que la morada definitiva está en Dios. Y Benedicto XVI, cuando en aquel 11 de febrero del 2013 se despedía, manifestaba esta conciencia de ser peregrino, cuando en esa ocasión, agradeciendo, también hacía referencia a que era un simple peregrino que comienza la última etapa de su peregrinación en esta tierra. Rezar por los difuntos es también renovar nuestra esperanza, la esperanza grande, la esperanza en el don de la vida eterna, de lo cual el Papa Benedicto XVI nos regaló una encíclica sobre la esperanza cristiana. Y en un párrafo de esa encíclica comenta el Salmo 22 que recién rezábamos: el Señor es mi pastor. El verdadero pastor, Jesús, aquel que conoce también el camino que pasa por el valle de la muerte, decía él, aquel que incluso por el camino de esa última soledad en el que nadie puede acompañar, va conmigo y guiándome para atravesarlo. El mismo Jesús ha recorrido ese camino, ha bajado al reino de la muerte, pero la ha vencido y ha vuelto para acompañarnos ahora y darnos esa certeza de que con Él se encuentra siempre el paso abierto, el camino hacia la vida eterna. Saber que existe aquel que me acompaña incluso en la muerte y que con su vara y su cayado me sosiega, de modo que nada temo, decía el Papa, esa es la nueva esperanza que brota en los creyentes, que también hoy se expresa a través de esta oración que hacemos por Él. Queremos renovar esta esperanza grande en el don de la vida eterna, en el misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesús, que nos ha abierto para siempre las puertas del cielo y que nos ofrece la salvación eterna. También esta oración por Él es una oportunidad para que podamos dar gracias a Dios por lo que hemos recibido de su ministerio, dando gracias a Dios por el don de este que ha sido un servidor fiel del Evangelio y de la Iglesia. Y en este recordar y agradecer, quisiera brevemente tener presente, primero, sus cualidades humanas, ¿no? Se le ha llamado el Papa del Amor, porque también su primera encíclica hace referencia a que Dios es amor. Un hombre que algunos lo señalaban como una persona dura, sin embargo, conociéndolo de cerca, todos los que han estado con él veían un hombre lleno de ternura y de afabilidad. Aquí lo tenemos concelebrando a Monseñor Néstor, pero él ha tenido la oportunidad de estar con Benedicto cuando se hacen las visitas de los obispos de los países. También Fray Carlos ha tenido
en varias oportunidades la ocasión de estar con él. Y es algo común que los obispos y las personas que han podido estar con él señalan eso. Su mirada llena de bondad, su atención para escuchar. Un hombre humilde y sencillo, así se definía, como un humilde y sencillo trabajador en la viña del Señor. Un hombre humilde que también sabía reconocer sus limitaciones y en su testamento espiritual justamente expresa que a todos aquellos a los que he hecho daño de alguna manera les pido perdón de todo corazón. La grandeza de un hombre humilde, que además en sus cualidades humanas está presente su talla intelectual, un gran teólogo que seguramente será la referencia en la historia de la teología por mucho tiempo y seguirá haciendo mucho bien, y seguramente cuando vayan pasando los años cada vez más valoraremos su magisterio y su enseñanza. Suele pasar que en el presente a veces no son comprendidas las acciones de muchas personas. Y esto también le ha sucedido al Papa Benedicto. Ha recibido también muchas críticas y no ha sido entendido. Pero creo que con el paso del tiempo, allí se verá justamente la estatura de este gran hombre, de este gran teólogo, que además tuvo un rol tan importante en el Concilio Vaticano II. Un hombre entonces lleno de cualidades humanas, pero sobre todo un hombre de Dios, de una profunda fe. Y por eso quisiera compartir un breve texto que tiene que ver con un encuentro con niños que se estaban preparando para la primera comunión. Y allí los niños le preguntan qué recordaba él de su primera comunión. Y él decía esto: comprendí que Jesús entraba en mi corazón, que me visitaba a mí y que junto con Jesús Dios mismo estaba conmigo, y que ese era un don de amor que realmente valía mucho más que todo lo que podía recibir en la vida. Así me sentí realmente feliz y entendí que comenzaba una etapa nueva en mi vida y que era importante permanecer fiel a ese encuentro, a esa comunión. Y prometí al Señor: quisiera estar siempre contigo en la medida de lo posible. Y le pedí: pero sobre todo, está tú siempre conmigo. Y también sus últimas palabras fueron: yo te amo, Señor. Tomaba este texto porque esto ha estado muy presente en su pontificado, recordándonos la necesidad de renovar siempre el encuentro con Jesús. Nuestra fe no tiene que ver con una doctrina, decía él, con una idea, sino con una persona. Lo que nos atrae es una persona, y por eso necesitamos vivir este encuentro con Jesús. Creo que ese momento que él vivió allí en su primera comunión lo fue marcando durante toda su vida, y es lo que nos ha querido transmitir. Hombre de la Iglesia, solo a Cristo quiero servir, donándome totalmente al servicio de la Iglesia. Un hombre de una riqueza intelectual tan grande, tan agudo, pero a su vez también tan prudente, tan educado. A veces el tener una capacidad tan grande puede producir cierta suficiencia.
Sin embargo, en él no hay nada de autorreferencialidad, sino que siempre su pensamiento, su servicio ha tenido este espíritu eclesial, buscando el bien de la Iglesia, que la Iglesia pudiera estar mejor. Esa participación que tuvo en el Concilio Vaticano II, como joven sacerdote, como asesor del cardenal de Alemania, su obispo, también marcó su vida y siempre fue fiel al Vaticano II. Y la preocupación para que el Concilio Vaticano II pueda ser aceptado y pueda ser puesto en práctica. Este ser hombre de la Iglesia también lo hizo un gran catequista, que nos ayudó a todos a descubrir justamente la alegría de creer en Jesús y la esperanza de vivir en Cristo. Un hombre que, por esa fe, por ser hombre de Dios y hombre de la Iglesia, también ha tenido una visión profética. Si seguimos algunos de sus escritos, vemos allí la agudeza para mirar los signos de Dios, los signos de los tiempos en nuestra cultura y en la vida de la Iglesia. Por eso, en este día, también recordamos aquellas palabras de Jesús: servidor bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, te encargo ahora mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Como decía el profeta Isaías, los humildes se alegrarán más y más en el Señor. Por eso, Papa Benedicto, fiel amigo del Señor, que tu alegría ahora sea perfecta en el cielo, que el Dios de la vida te reciba en su casa eterna y que desde el cielo siga bendiciendo el camino de la Iglesia. Amén. Amén.